ya estamos listos para hablar al respecto. Tenemos a nuestra pediatra invitada, médico pediatra, Catherine Aide Arteaga Montoya. ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, muy feliz, contenta de estar acá acompañándolas y compartir un tema muy importante que es demasiado importante para nosotros. Ya vamos a ver por qué. Mientras vayamos discutiéndolo, van a ir dándose cuenta que los prematuros son seres maravillosos, increíbles y que ahí vamos a descubrir todo lo que pueden presentar los prematuros. Doctora, y me gustaría que empezáramos con esa definición, ¿verdad?, del niño prematuro. Claro, vamos a definir prematuro, pero primero vamos a definir qué es lo normal. Lo normal en cuanto a edad para desarrollarse, decimos que un niño es de término cuando es arriba de las 37 y menos de 41 semanas de edad gestacional, o sea, de embarazo. Pero ¿qué es el niño prematuro? El niño prematuro es el menor de 37 semanas de edad gestacional, o sea, 37 semanas estimadas de embarazo. Si ya tiene 36 semanas con 6 días, sigue siendo prematuro. Eso es el niño prematuro y eso nos sirve a nosotros para definir otros términos que son bastante importantes porque dependiendo de eso también es el pronóstico, el abordaje, el desarrollo del niño. Por ejemplo, le decimos extremadamente prematuro al menor de 28 semanas y lo de extremado pues así también son sus riesgos. Llamamos muy prematuro al de 28 a 32 semanas y le decimos término tardío, prematuro tardío, perdón, al que va de 32 a menos de 37 semanas. Es una relación inversamente proporcional. Entre más prematuro es, mayores son las consecuencias que puede presentar. Y me gusta ahí presentar una analogía que yo sé que probablemente se escuche raro o extraño, pero para que lo comprendamos más fácil, por ejemplo, si tú tienes una receta de un pastel, tú sabes que tu receta dice que a los 37 minutos tú debes sacar ese pastel. O sea, a las 37 semanas ese pastel puede, ese niño puede salir, a los 37 minutos está listo. Pero si tú lo sacas antes, por ejemplo, a los 28 minutos, tú sabes que el riesgo de que tu pastel no esté listo es mucho más alto. Y así, conforme van pasando los minutos de tu pastel, así va estando mucho más cerca de estar listo, ¿verdad? De ser viable o comestible tu pastel. Pero entre menos minutos lo dejas que esté, pues más probable que no esté listo para salir. Así es una analogía que podemos decir del prematuro. Entre más temprano sale del útero de la mami, pues está menos preparado para el medio ambiente como tal. Doctora, ¿cuáles podrían ser las causas, verdad? Porque en muchas ocasiones no se entienden y pues posiblemente las futuras mamás quisieran saber que si pueden cumplir algo para poder evitar que un bebé sea prematuro, pues lo van a cumplir. Claro, y hay... podemos dividir las causas en causas maternas, por ejemplo, a la cabeza las infecciones, y hay infecciones que son muy comunes, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias, las infecciones vaginales, también causas que probablemente en nuestra población tengamos mucho, que son la hipertensión y la diabetes. Y otra de las causas es los extremos de la vida. Por ejemplo, embarazos adolescentes está muy relacionado a la prematurez, pero también las madres mayores que ya están pasando de su edad reproductiva, pues también es un alto riesgo de que nazca con prematurez. ¿De la mayor o de la menor? De la mayor, o sea, cuando una mujer ya pasa su edad reproductiva. Pues se habla que el riesgo aumenta si es arriba de 35 años de edad. ¿Y la más bajita? Hablamos de embarazos adolescentes abajo de los 20 años de edad. Okay. ¿Cómo debe de ser el cuidado de una madre para evitar que su hijo nazca prematuro? Bueno, eso es muy importante porque el abordaje de estos, en realidad debemos saber que hay una consulta preconcepcional y muchas personas no la conocen. La consulta preconcepcional te ayuda a prepararte. Cuando tú ya estás decidido a que quieres tener un bebé, te ayuda a prepararte tanto físicamente, emocionalmente, te prepara, que debes saber económicamente también cómo
cómo vas Cómo a prepararte, mantener sí. a tu bebé. Entonces, la consulta preconcepcional es... Pero nosotros no tenemos esa cultura. Claro, Muchos no planificamos los embarazos. Exacto, y sí existe, incluso en las unidades de salud, existe, no necesariamente tú debes ir a lo privado, en lo público existe esa consulta. Y lo importante es que ahí se detectan bastantes riesgos, por ejemplo, si tú tienes una infección o si tú tienes una enfermedad de base que ya te predispone a la prematurez, entonces tú puedes con tu médico abordar eso antes de que pase. Y nutricionalmente también se puede detectar, por ejemplo, la desnutrición materna, que en nuestro país por la alta pobreza es alta. Entonces, muchas de las mamás se embarazan y están desnutridas, está muy relacionada a la prematurez. Entonces, ahí puedes tener vitaminas, ácido fólico, hierro para prevenir consecuencias a largo plazo o a corto plazo de la prematurez. Y esa es, perdón, y esa solo es una de las causas, ¿verdad? Claro. Mencionó las maternales, sí, ¿verdad? Sí. Y ahora, ajá. Sí, claro. Continúe. También hay causas fetales, por ejemplo, las malformaciones congénitas pueden ser un predisponente de la prematurez y también los embarazos múltiples, o sea, gemelos, trillizos. Eso es lo que yo le quería consultar, Sí, que sí. cómo es con los gemelos, porque en su mayoría yo me he dado cuenta que a veces no llegan hasta los 9 meses por el Exacto. tamaño también y por el cuidado de la madre. Exacto. Los embarazos múltiples, como te mencionaba, están relacionados a la prematurez. Pues, lógicamente, si tú tienes con quién compartir el útero, pues tú tienes menos espacio. Y generalmente no logran desarrollarse por completo en las semanas. Generalmente llegan a las 37 semanas y ya antes de eso, pues se consideran prematuros. Pero es por el crecimiento y el como tal de los bebés. Entre más sean, es menor su crecimiento y su desarrollo. Entonces, probablemente tienen más vulnerabilidad a ser prematuros. Eso también podría suceder de forma individual. Antes de empezar, yo le decía, ¿verdad? Que Sí, yo sí. tenía a una compañera que su hermano creo que nació, no sé si a los 8 meses, pero era muy grande, solo era uno. Y ya de verdad parecía que ya no cabía. Entonces, en algunos casos que sea prematuro, sí puede ser como que lo han planificado porque ya el bebé ya no cabe, ya quiere salir Claro. y nace en perfecto estado. Sí, exacto. Hay prematuros que tienen el peso ideal, desarrollados completamente y no necesariamente porque sea prematuro debe de tener complicaciones. Hay prematuros que logran desarrollarse, tienen un peso ideal para su edad gestacional y no tienen mayor consecuencia. Como te decía, entre más temprano sale del útero, más consecuencias hay. Pero si logra llegar a las semanas más cerca de lo normal, cerca de 37 semanas, pues es menor su riesgo. Entonces, muchos de los prematuros tienen el peso incluso hasta más que un niño de término. Doctora, ¿y de las causas placentarias a qué se refiere? Ok, las causas placentarias es que muchas veces la placenta ya tiene un lugar estimado donde debe de estar, pero puede que la placenta esté en otro lugar del útero y ese puede estar restringiendo el crecimiento del niño o puede que obstruya el canal de salida y sea necesario sacarlo antes de tiempo al niño. Entonces hay prematuras médicas y no médicas, ¿verdad? Las médicas es cuando tú decides terminar un embarazo antes de tiempo para evitar complicaciones. Otra es, por ejemplo, la preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, que muchas veces antes de que la mamá haga eclampsia, que ya es cuando convulsiona, hay que sacar a ese bebé porque es la solución o el remedio como tal de la preeclampsia, ¿verdad? Y antes que la mamita se complique, pues hay que sacar al bebé. A mí, doctora, hay algo que me impresionó y que también se los mencionaba antes de iniciar con el tema, que yo nací prematura, nací de 6 meses y pues me gusta decirlo porque para gloria de Dios, ¿verdad? Sí, claro. Mi mamá también da testimonio al respecto y generalmente no tengo consecuencias de nada, estoy medio así lo No, pero hay algo que a mí me impresionó del ginecólogo, a mí me dijo que por ser mujer, por ser niña, yo era más fácil que me recuperaran naciendo prematura, que a los niños les cuesta más. E incluso la expresión que él me hizo fue como, es prematuro, pero es niña, es prematura. Para ellos es como un alivio un poco más grande a que sea niño, porque es eso.
Sí, estadísticamente está establecido que el género masculino es mucho más vulnerable desde pequeño y ya pues las niñas normalmente tienen mayor pronóstico de sobrevida. Entonces ya es más del género como tal. Imagínense, es súper increíble, ¿verdad? Porque nadie es como que se lo imagina así. Sí, claro. La vulnerabilidad que tiene el sexo masculino es algo que... Hombre, la primera. No, pero Sí, yo sí. creo que hablemos también de las consecuencias, ciertamente para el bebé, ¿verdad? Claro. ¿Qué consecuencias puede tener? Y también para la mamá, porque muchos hablamos de pobrecito el bebé, cuánto tiempo va a pasar, pero también si la mamá en su cuerpo tiene algo diferente a alguien que ya tiene un parto normal. por Claro. ejemplo. Solo quiero agregar que dentro de los factores de riesgo, porque es muy importante y no quiero que quede fuera, también existen factores de riesgo ambientales y dentro de eso está el consumo de drogas, alcohol, tabaquismo y también el estrés. Hay trabajos de personas que son muy estresantes o ambientes violentos dentro de la casa que también están relacionados a ese estrés materno y que puede llevar a un parto prematuro. Dentro de las consecuencias, pues está relacionado con la edad, como te decía, si traemos otra vez la analogía del pastel, si tú sacas antes del horno el pastel, es bien probable que no esté listo. Y así son las consecuencias del prematuro. Si nosotros nos vamos por sistema, las consecuencias pueden ser muchas. Y así dependiendo de nuestro cuerpo está diseñado por Dios tan perfectamente que conforme van pasando las semanas así se va desarrollando el cuerpo y si tú sales en una semana en que te faltaba desarrollar algo, pues así es probable la consecuencia que tengas. Pero a la cabeza el sistema respiratorio es uno de los que sufre más consecuencias porque como te decía, el bebé no está listo para respirar. Nosotros no respiramos dentro del útero, sino que nosotros obtenemos el oxígeno a través de los vasos sanguíneos de la madre, llega a la placenta y luego a través del cordón umbilical hacia nosotros, pero nosotros no respiramos dentro Por del eso es útero. que cuando nacemos tienen que llorar. Claro, Lo eso hacen llorar. Sí, bueno, llorar es un parámetro de que sabemos que está respirando también, ¿verdad? Pero es lo que te decía, el sistema respiratorio, los pulmones como tal no están listos para respirar si, por ejemplo, es muy prematuro. Entonces es una de las consecuencias que pueden presentar, que no respiren como tal y así es su abordaje, ¿verdad? Otro es que también el sistema neurológico es muy prematuro como el bebé, es muy vulnerable, es muy inmaduro, entonces hay funciones que nosotros no tenemos cuando son muy prematuros. Por ejemplo, nosotros tenemos un reflejo al nacer que es el de succión y deglución, que es un reflejo primitivo, o sea, nosotros nacemos con ese reflejo que nos hace alimentarnos, entonces succionar y luego deglutir para poder alimentarnos. Y ese es uno de los reflejos que nos queda para toda la vida. No, ese desaparece. Ese ¿A en qué realidad. meses? Bueno, dependiendo. El de deglución normalmente no desaparece como tal, pero el de succión va desapareciendo a los 4 meses, porque si tú te fijas, un bebé dormidito todavía succiona, ¿verdad? Y no necesariamente se está alimentando, es un reflejo con el que nacemos. Entonces, bueno, así la prematurez puede ser que sea uno de los reflejos que le falte por su inmadurez al ser prematuro. Entonces muchas veces necesitan sonda para ser alimentados. Entre más pequeñitos es más probable que no lo tengan, ¿verdad? Y que vayan a necesitar una sondita para poder ser alimentados. Y pues el sistema inmunológico también es otro de los que se ve afectado, siendo más vulnerable y susceptible a tener cualquier que bacteria, virus. Entonces el sistema inmunológico es otro de los que vemos afectados también. ¿Problemas gastrointestinales podrían tener? Sí, puede que tengan problemas gastrointestinales como reflujo, porque su esfínter esofágico no está completamente desarrollado como tal y puede que tengan reflujo, también intolerancia por ejemplo, a la proteína de la leche de la vaca. Y está relacionado a algo que se llama enterocolitis necrotizante también, entre si eres prematuro, un riesgo muy alto a desarrollar esa enfermedad que es una gastrointestinal. Y ya para finalizar, doctora, el cuidado de ya que nació prematuro,
Ya luego de salir de una incubadora, por ejemplo, cómo se encarga ya la madre, porque muchas veces tal vez no quiere llevar como el mismo estilo con sus hijos anteriores. Claro. Y antes que nos conteste esta pregunta, doctora, vamos a hacer una pausa, pero los invitamos a todos a que se queden pendientes. 72 75 35 12 para que nos hagan sus consultas, porque después de la pausa vamos a regresar contestándolas. Hacemos una pausa y ya regresamos.